Excaliburcio. ¿Qué pasa? ¿Qué has hecho? ¿Qué he hecho? Quiero qué? que confieses. Yo confesé cuando fui a una boda y me lo pasé bien. Ujú. Quiero que hagas aquí tu confesión. Pero yo no he hecho Delante nada de malo. toda España. ¿Qué hiciste el otro día arriba ¿Cuándo? de un escenario? Arriba de un escenario, presentar un... ¿Y qué más? Dilo. Presenté un festival de música. No era un festival, era un concierto. Un concierto de 5 horazas, también te lo digo. También, que parece un bueno, eso es festival. otro, el tema 5 horas de concierto es otro tema. ¿Pero qué hiciste además de presentar? Cantar. Canté. No exactamente. ¿Cómo que no? ¿De Sí, quién canté. era la canción que cantaste? De los Beastie Boys. ¿Y qué son los Beastie Boys? Pues es unos cantantes. Bueno, No, ¿qué hacen ellos? Ellos hacen hip hop. ¿Y qué hiciste, por tanto? Mm. Rapear. Rapeaste como un señoro cualquiera. Rapeaste como Melendi. Rapeaste como Bisbal. Rapeaste Pero- como Bustamante. Como Rafael. Mm, Como Teo Cardalda. Como todos los hombres de este país que hacen música. Pero es hip hop, no es rap. Es Es hip hop, igual. no es rap. Rapeaste, Excaliburcio. Quiero que lo confieses aquí y que pidas perdón. Bueno, puede ser que rapeara un poquito. Pero rapeé en inglés. Encima. Encima. Sí, fue bastante lamentable. Te faltó hacer un blackface. Mira lo que te digo, para acabar de arreglarlo. Porque todo lo demás, cariño, lo hiciste. He de admitir que hice exactamente lo que hemos criticado. Pero no pasa nada. Igual que yo inicié una conga en una boda Ya. y grité que se besen. Porque no pasa nada, porque no somos perfectos. O sea, pero lo curioso fue que me di cuenta porque me lo dijo un oyente nuestro, Ujú. justo cuando acabó el bolo, me dijo, pero o sea, lo de rapear, ¿qué onda? Y dije, hostia, es verdad, acabo de hacerlo impunemente. O sea, porque Claro, porque yo creo creía que molaba. puede ser eso, puede ser que todos estos hombres a los que hemos criticado por rapear, ellos también se creyeran que lo suyo era distinto. Ya, yo O sea, creo que todo el mundo, porque te lo digo ahora, como rapeador, como Como hombre que ha rapeado sin Como ser hombre- rapero, es decir, que tú crees que tu caso es diferente, ¿tú crees que que tu lo- caso es divertido. y que lo estás haciendo súper bien? No, no es que lo estés haciendo súper bien, sino que crees que dentro de ese contexto se valora, se aprecia y la gente se lo va a tomar a bien y es, mira qué momento más divertido. Pero es que ahora, claro, ¿con qué cara vas tú a rajar a Melendi? Pues es complicado. Yo he de decir, en mi defensa, que claro, esta canción, Fight for Your Right, es un rapeo como escupido, como gritado. Mira, no, la verdad, No es no vengas es con rapear, excusas. no es rapear. Quien Excaliburcio, conozca esa canción, es no, rapear. no dice eso. Es rapear. No, A ver, para nada. consígueme un vídeo y lo No es vamos lo a mismo. juzgar, tus fans. Lo podemos oír. ¿Tú quieres escuchar un fragmento? Bueno, no, No, porque pero es... quiero el tuyo, no quiero el de los Beastie Boys. ¿El qué quieres que Quiero- lo vuelva a hacer? Que- No, el pero- mío. Una grabación. Y ya, lo malo es que solo han grabado el estribillo. Que no es Ya, un- no. Bueno, pero voy a poner el estribillo para que veas lo diferente que es del rap. Pero y que así me ¿te crees que defiendo. no conozco esa canción? Bueno, pero es que tú estás negando una realidad. Excaliburcio, Estás bajaste del negando una escenario, realidad para humillarme delante de nuestros y Corcho te oyentes. dijo, Excaliburcio, has rapeado. Y ya está, y no lo pienso solo yo. No pasa nada, yo cuando fui a una boda y tú me lo echaste en cara, ¿yo qué hice? Agachar la cabeza como una perra y decir, sí, lo he hecho todo. Así que reconócelo y no pasa nada. Bueno, lo reconozco. Vamos a hablar de otra cosa. ¿Qué tal ha ido la Navidad? La Navidad ha ido bien. Ha sido una Navidad esperanzadora. ¿No? No, En la mi tuya caso no, en mi caso En tu no. caso no, has estado enferma. He estado muy enferma, pero Sí. también es verdad que estuvimos en Madrid y moló mucho. Exacto. Gracias el bolo de Madrid. mil a la gente que vino al bolo de Madrid, Exacto. porque fueron todos un público maravilloso. Mm. Gracias a la gente de La Mala, que nos Ujú. trataron súper bien. Y creo que podemos avanzar, que vamos a volver a Madrid en no mucho tiempo. Puede ser, claro. Se nos espera por allí. Sí, se nos espera. Está al caer. Madrid nos quiere. Madrid nos quiere. De hecho, Madrid se gasta más en merchandising que Valencia. Pero de lejos, ¿eh? Pero bastante de En lejos. Madrid la gente compró merchandising Mm. como si no estuvieran bien, ¿eh? Claro, es que igual ahí en Madrid, en Mercha, normalmente las cosas valen el doble de caras. Y nosotros, valencianos, llegamos allí Con precios nuestras populares. con baratijas. Hombre, baratijas, las tazas 10 pavos, está bien. Sí, O sea, está tampoco estamos muy baratos.
¿Pero qué pasó? No sé. En Valencia, mal, ¿eh? No. Esto hay que revisarlo. Sí, en Valencia se ha comprado poca taza y tenemos unas pocas ahí que Tenemos nos muchas tazas. las vamos a comer. El Merchan igual le pondremos un neoncete para Merchan aquí. Aquí. Pero que Para también que el que lo quiere lo encuentra, ¿eh? Ya. En fin. Si alguien quiere una taza... que nos la pida directamente y que nos nosotros la se la pida. damos. Ya, pero bueno, yo he repartido todas las camisetas de toda la gente que las compró y no vino al Kraken. Y le he dedicado mucho tiempo a quedar con gente y darle camisetas, que son todo gente excelente. Pero que a lo mejor... Es un trabajo. Que si quieren tazas, yo qué sé, que vengan a mi casa. Que vayan a tu casa y tú se las das. Vengan a mi casa y yo se las doy. Exacto, tú se las expendes. ¿Empezamos ya o qué onda? Venga, va, sí. Cosas que no, coño. Monty, odio mucho que cuando compartes una preocupación o una queja, en general nosotros somos muy de quejarnos en Facebook, yo sobre todo me quejo mucho. Bueno, ¿qué cojones? Estamos haciendo un podcast sobre quejarse. Sí, no justifiques, nos quejamos todo el rato. Exacto. Y por algún motivo hay ciertos temas que invitan a que la gente se haga eco de sus propias miserias porque ellos encuentran una relación. Es decir, tú pones, he pasado muy mal con esta empresa. Y dices, pues sí, a mí me hicieron esto y esto. Y a mí me da igual. Pero yo creo que ahí estás... A ver... ¿Qué? O sea, yo si tú lo pones en redes con la opción de comentar, la gente siente empatía porque ha vivido algo parecido, te lo van a contar. Lo que no es normal es que tú cuentes una cosa y la gente te cuente otra que no tenga nada que ver. Pero si tú cuentas que Yastel te acosa... Sí, porque Yastel me acosa. Sí. Es que Yastel ha acosado a toda España. Entonces todas las personas te van a querer contar lo mal que lo pasaron ellos con Yastel para así crear como una especie de grupo de apoyo. Porque todo el mundo tiene una historia con Yastel. Yo tengo una historia con Yastel. Todo el mundo la tiene. Ya, pero es que, claro, entonces quieres decir que esta publicación como que está sirviendo a la gente de liberación de sus propias miserias. Totalmente, porque tú has abierto una puerta por la que mucha gente quiere entrar y sentirse menos mal al saber que sus penas son compartidas. Eso es así de toda la vida. Y has tocado un tema muy sensible. Claro, pero si yo hablo de que Yastel me acosa por teléfono, a mí me da igual que otra persona le hayan cobrado 150 pavos. O sea, que a mí me da igual. O sea, yo no quiero acabar con Yastel. Yo quiero que Yastel me deje en paz. Ya, pero lo has puesto en Facebook y la gente quiere compartir contigo sus movidas y no tengas Facebook. Bueno, pues nada, pues que les den. ¿Tú pues qué quieres que la gente te conteste? ¿Qué quieres que te digan? Ay, Escaliburcio, pobrecito. No quiero que me contesten nada, pues no sé. Coño, ¿para qué coño lo publicas? Bien. Sí, es verdad. Yo te entiendo, o sea, yo entiendo esa movida que a veces también pasa, que es que tú cuentas una cosa y la gente pretende contarte otra en la que a ellos les pasó pero peor y de alguna manera, o sea, en plan de me duele la pierna, pues a mí me la amputaron. Ya. Y dices, joder. Pero, o cuando pretenden hacerte ver que tu problema es menor porque el suyo es más grande, pero en este caso yo creo que simplemente has abierto un melón que ha... Ya que Yastel nos une como sociedad. Claro, y tú como persona carismática que saca el tema, pues has creado como un efecto ahí de predicador y la gente se ha unido a ti. Bueno, pues entonces odio Yastel. Claro, entonces tú tienes un poder que conlleva una gran responsabilidad, que es liderar una batalla contra Yastel. Puto Yastel. Es que... En fin, ¿qué odias tú? Mira, yo odio el temita del feliz año. Ya, lo sé. Seguimos con el feliz año, seguimos ahí. Y no sé, tampoco... ¿Pero hoy te han dicho feliz año? Sí, claro. ¿Cómo que hoy te han dicho Pues feliz porque año? hasta que no ves a toda la gente ya. en 2020... Que como se resetea la movida. Claro, todo el mundo tiene que decir feliz año la primera vez que te ve en 2020. Ya, entiendo. Si yo me relaciono con mucha gente en distintos lugares de trabajo, en distintos ámbitos, es mucha gente que está todo el día feliz año. Y de repente te ves a 7 de febrero con el feliz año. Y entonces yo lo que me gustaría es proponer que solucionáramos este tema, porque tampoco está claro cuándo hay que dejar de decirlo. Ya. Mi propuesta es, solo se dice feliz año hasta el 3 de enero. Y a partir de ahí no se dice. Aunque te encuentres a un colega que no lo has visto
Desde el 30 Vale, de vale, diciembre. como una fecha oficial. Claro, oficializar. El feliz año es hasta el 3 de enero. A partir del 3 de enero no se dice. Ya. Porque además es una formalidad que no sirve de nada. Feliz año. Bueno, feliz año. A la gente que se va a morir este año también le están diciendo feliz año. Sí. Te quiero decir, no, acabemos. Ya está. Esa es mi propuesta. Vale, sí, estoy totalmente de acuerdo. Muy bien. Pues yo odio mucho cuando, para variar, comentas algo en redes sociales y alguien te recomenta. Ahora te enteras Ay, qué asco, mira, no puedo. a que realmente es un equivalente a lo que tú ya denunciaste en su momento Del no pasarán. del no pasarán, ¿no? No, pero está guay porque esto es más, quiero decir, Es más genérico. genérico. Comentas cualquier cosa y dices, ahora te enteras y a ver, sí, yo siempre he sabido, por ejemplo, creo que este era el tema del fútbol, que yo dije, el fútbol, claro, con el tema del Zoluya. Zozulia. Y dije, el fútbol es un nido de fachas, apesta, tal. Ahora te enteras, a ver, no me entero, pero me apetece comentarlo ahora. Que hay una movida. Que hay para una que ya no movida. se puede comentar, ya no. Ya, pero es que Está además, prohibido. quiero decir, la gente que suele decir ese tipo de cosas, ellos no hacen nada contra esa causa. No. Lo único que hacen es sentirse moralmente superiores diciéndote, ahora te enteras. Bueno, y tú, al menos yo lo estoy denunciando, o sea, estoy dando la cara diciendo que el fútbol apesta. Que tampoco es una idea tan mainstream. No, porque no, yo lo no. puse y ¿sabes lo que me dijeron? ¿Qué? Que no es el fútbol lo que apesta, o sea, no No. es el deporte, es lo que hay alrededor. Y yo, ¿ah, sí? Pensaba que el hecho de golpear un balón era fascismo. Gracias, señor, pero bueno, de Es este tema, éticamente de reprobable. este tema hablaremos después. Entonces sí, estoy totalmente de acuerdo, siento mucha empatía. Pues venga, No. cierra la sección con tu... Mira, yo no puedo tu odio. más, no soporto ya, nunca más, otro grupo de rock solo formado por hombres. Es Ya. que me entra una pereza cuando veo el nuevo proyecto en solitario del guitarra de no sé qué. O un grupo nuevo, todo tíos ahí. Pero en serio, ¿pero esto qué es? Sí, porque además se esparcen como una espora, ¿no? Porque es el grupo que no triunfa de turno, que son todos, se separan y entonces los cuatro por separado hacen su propio Otro grupo de hombres. tíos. O sea, y de verdad, el rock masculino yo creo que es una cosa que de verdad hemos tenido rock masculino para de sobra. Quiero decir, el rock masculino nos sale a pagar. Tenemos que crear muchísimos grupos mixtos y de tías para compensar este exceso que tenemos de otro puto... Que el otro día, por cierto, vi una ilustración que había hecho... No me acuerdo, lo puse en stories. Que era otro puto grupo de tíos con guitarras. Pues eso es justo lo que yo siento cuando lo veo. No soporto más. Y una cosa os digo. Si vais a montaros un grupo, hay tías. Existen tías que tocan instrumentos Pues sí. y que cantan y que hacen cosas. Podéis, qué locura podéis pensar en tenerlas en vuestros grupos y dejar de ser otro grupo de tíos con guitarras creyéndose guay por hablar de su novia en las canciones. Basta. Stop. Stop. A ver, ayer fue mi cumpleaños. Felicidades, Scaliburchis. Gracias. ¿Cuántos años cumples? Pues ahora tengo 38 años. Qué bien. Soy muy mayor. Eres de mi edad. Sí, somos de la misma edad ahora mismo. En este momento sí. En este momento sí. Más viejos que una cordillera. Y nada, quiero aprovechar esta efeméride para pues hacer un repaso al mundo normal, cumpleaños, que ya lo repasamos brevemente en la temporada anterior gracias a nuestra corresponsal Machacasaurio, que fue una enviada especial a un cumpleaños random. Exacto. Pero bueno, no hemos profundizado tanto en lo que significa el No, cumpleaños. porque en el ella mundo normal. digamos que lo que hizo fue hablarnos de las fiestas de cumpleaños. Exacto. Tú, sin embargo, quieres hablar del cumpleaños El en cumpleaños general. en sí. Voy a empezar hablando de mi cumpleaños a nivel personal, cómo me afecta a nivel personal, ¿no? Sin ir más lejos, ayer tú compartiste en el Instagram de Todo Mal Ujú. una imagen mía animando a que nuestros oyentes me felicitasen. Así es. ¿Sabes cuántos oyentes me han felicitado? 0. 0. Hijos de puta. O sea, No quería sacar el tema por si era doloroso para ti.
A ver, Pero me da es muchas más- ganas de... Es más sorprendente que doloroso, pero cuando la sorpresa se está yendo, empieza a ser doloroso. Hombre, es que ¿de qué van? Cero. Claro, yo de verdad lo puse pensando que iba a ser un detalle muy bonito. Algo guay, la gente se iba a animar, pero ha sido cero. Cero. O sea, ¿qué está pasando ¿Qué aquí? costaba una story? ¿Qué os costaba? ¿Qué pasa? Porque si nuestros oyentes quieren mucho todo mal y a mí no me felicitan, ¿qué ocurre? Yo soy el pufo de todo mal. Bueno, a mí tampoco no creo que esto sea un tema de que no les molestes tú. Creo que es un tema de que no se están esforzando. No están persiguiendo nuestros sueños. Nuestros oyentes no están entendiendo nada. No. A No. ver, el mundo es horrible. Todo mal odia al mundo, odia a la gente. Nosotros odiamos a la gente. Pero nosotros queremos que nos queráis. A Es ver, que nosotros hay no. una diferencia pero, muy grande. Pero nosotros a nuestros oyentes no les odiamos. Quiero decir, No. nosotros odiamos el mundo normal y queremos crear una comunidad con gente como nosotros para estar guay y cuidarnos entre todos y ser de verdad una comunidad con amor. Porque entonces no es que no creamos en el amor. Lo que pasa es que queremos creer en el amor solo con gente guay. Ya, ¿Y qué nos están demostrando con esto? que son la mierda. Pues por ahí va. Pues muy mal. Yo estoy muy dolida también, ¿eh? Estoy muy dolida. Estoy jodido. Sí que hay algún oyente que me ha felicitado, pero me ha felicitado a mí por su cuenta y tal, pero Sí, pero no han hecho lo que les pedimos. no. No han hecho una story etiquetando a @todomalpodcast. Más cosas. Ayer, por ejemplo, se produjo el cambio, el terrible cambio, que oye, que a los 38 años ya era hora, también te lo digo, pero ese cambio de un familiar que siempre te comenta, un familiar mayor, en este caso mi tío, pasa del ¡ay! ¿Quién pillara? ¿Quién pillara esos años? ¿Quién pillara esos años? Ha cambiado a para ti también pasan los años. O sea, el cambio real ya ha ocurrido. Ya no envidian mi edad. Ya no eres joven de manera Oficial. muy notoria. En que no seas joven en tu familia ya es un paso mortal. Sí, Mortal, pero casi literalmente hablando. sí. Y bueno, ayer no hice absolutamente nada. Eso está súper guay. Eso está bien, eso está bien. Lo que pasa que por no hacer nada es que ni me he regalado nada, no me he comprado nada a mí mismo. Pues yo eso sí lo hago siempre. Es que no me compré nada porque soy una rata. Soy una rata. Eso sí, me hice una hamburguesa vegana para comer. Muy bien. Me lo recompensé así, de una manera. Y nada, y ya para acabar mi aspecto personal del cumpleaños, es decir que este año ya llevo unos años sin ocurrir, pero me hacía gracia mencionar que mis padres hasta hace poco me preparaban como tarta de cumpleaños un roscón de Reyes. Hostia. Y Lo esto siento muchísimo, mal. Allí yo sé que mis padres me escuchan todo mal, y desde aquí creo que ya se lo he comentado yo en otras ocasiones, pero no, Tú quieres una tarta como la que hice yo para mi cumple. claro, La tarta vegana esa de Juno. efectivamente, Dile a tu Pero- madre que me pregunten y yo les paso el contacto, joder. claro. Pero un roscón que es para el día 5 por la noche, como mucho para el día 6, claro, dáselo a tu hijo el día 8, es mal. Mamá, No, porque aparte el rollo de reciclar celebraciones no mola nada. no mola nada. Mi cumple es mi cumple. Aunque hubieras Claro. nacido el día 6, Ah, no, pero... merecerías tu propia tarta. Porque... Pero eso olvídate. Mi abuela el día de Navidad me da las estrenas más el cumpleaños. Pero si tú hubieras No. nacido en mayo, tu abuela en mayo te daría Claro. otro billete. Te da otro billete y además te daría más. Claro. Claro, pero ahí te lo junta todo y porque Te hace claro, la oferta. te hace la oferta 2 por 1 y dice, Claro. mira, ahí va un billetito más de 50 ahí. Y Joder, de 50, pero ¿cuánto te da tu abuela? No lo sé. Como que no lo sabes. Sí lo sé, pero no lo voy a decir. A ver, pues ¿Qué, ¿Te si- parece mucho 50? Que te den 50 pavos, a mí se me han dado en la vida, vamos. O sea, te dan más de 50 pavos, porque han dicho que ahí va un billetito de más. O sea, como tu abuela te A dé ver. 100 euros y te estés quejando. Madre mía, tío. O sea, 100 pavos. Yo me fui a Portugal, me fui de Erasmus 4 meses y mi madre me dio 30 euros. Para ver. 4 meses. A ver, tú Me te dijo, fuiste- toma, te voy a ayudar. Y me dio 30 euros. A ver, te fuiste de Erasmus con un carro de años, que ya eres Con una 30 señora. ¿Y tú?
O sea, A ver, ten en cuenta que mi familia es diferente. Mi familia soy hijo único y nieto único. ¿y eso O sea, a qué mala hora? O sea, mis ¿cómo? mis Te digo una cosa, navidades ¿a qué mala hora son- tus padres no tuvieron otro para que no Pa' que me tuvieras tú jodiera, estas ¿no? tonterías que tienes de hijo único? Porque, macho, esto no hay que lo aguante. Mis navidades Quejándose son de 4 personas, siempre. Y todos ahí... Y no va a ir a más, va a ir a menos. O sea, mis navidades van a acabar siendo de una persona. siendo de tu gato. Sí, siendo ahí yo con Edward y ya está. Y bueno, esto es mi cumpleaños personal. Pero vamos a entrar un poco a lo que es el mundo normal cumpleaños genérico, ¿no? Ujú. Creo que es uno de los días más ambivalentes del año. O sea, como que da cierta alegría el hecho de que seas como... Es un día un poquito importante en el que tú, pues, la gente te llama, te tiene en cuenta y tal, y te alegra. A mí que no me llamen. A mí WhatsApp sí eso vale, pero que no me llamen. Que siempre hay gente que me llama y es de, tío, no me llames hoy. Eso es uno de los puntos que iba a comentar, pero aprovechamos que lo sacas y Joder. lo comentamos. ¿Por qué llamáis para felicitar el cumpleaños? No llaméis. No, es invasivo, es agresivo. No queremos que nos invadáis en nuestro cumpleaños, en nuestro día. A ver, si es nuestro día y es especial para nosotros, ¿por qué esta invasión? Telefónica. Claro, o sea, se supone que tienes que hacer el bien, ¿no? Para el cumpleañero. Pues no le invadas, no le llames por teléfono. No, porque además hay otros 100 como tú y al final el día del cumpleaños es un puto estrés con el móvil sonando ahí que dices, dejadme en paz. Claro, no, a mí me parecen guay los WhatsApps. Yo entiendo a la gente. Yo entiendo que hay como una jerarquía de felicitaciones en la cual Pero va es errónea. O sea, lo mejor Sí. es mandar un WhatsApp existiendo el WhatsApp. y ya está. El WhatsApp está de Manda puta un madre. WhatsApp y Sí. ya yo lo leeré cuando quiera, pero no quiero que me llaméis. Pero hay gente que siente como que el WhatsApp es poco. Ya, pero luego te llaman y la conversación es, ¡Ey! ¡Felicidades! Ya. Y tú dices, gracias. ¿Cuántos son? ¿Cuántos van? Tal, y te dicen, ¿y qué tal? ¿Cómo estás pasando el día? Y tú, bueno, aquí trabajando, Pues nada, aquí sin aquí hacer hablando nada. por teléfono. Hablando por teléfono contigo. Vale, pues nada, que cumplas muchos más. Adiós, tío, no, en serio, o sea, no. Es el mundo cumpleaños es muy diferente dependiendo de si tienes 20 o tienes 38, obviamente. Es como... pues a ver, bueno. a mí me gusta mucho el cumpleaños, yo me lo paso muy bien y me gusta... No sé, a mí me gusta, pero no sé, que no me llamen por teléfono. Yo solo quiero eso, Tú solo quieres que no te llamen por teléfono. claro. El caso es que bueno, el mundo cumpleaños también tiene ese problema en que es algo tan anclado en la tradición y en el mainstream Ujú. que hasta la propia crítica al cumpleaños, el sacar la basura del cumpleaños es ya acuñado en sí. Es decir, Claro. quejarse de que cumples muchos años y que, ay, pues mira, pues ya soy un viejo, pues ya no sé qué. Ya hasta Sí, eso es todo cuñado. está, sí. O sea, hasta rajar del cumpleaños es cuñado. Entonces es muy difícil también escarbar un poco en esa movida. Es, digamos, que como que es un tema muy del club de la comedia. Totalmente, sí. Y hay un tema de tu cumpleaños que sucede siempre, Ujú. que es que a mí me gusta hacer collage de fotos. Sí. ¿Por qué? No lo sé, pero me gusta Está cuando guay, sí. felicito a alguien, elijo unas fotos, a lo Mm. mejor elijo las mejores de su año o fotos conmigo. Mm. O sea, intento hacer un collage de fotos que aporte algo, que tú lo veas Ujú. y te traiga algo. Y entonces es una felicitación bonita, mucha gente le da me gusta, por tanto pasa a ser muy visible. Ujú. Y hay gente que me parasita la felicitación. En lugar de escribirte Eso a ti iba a en el comentar. muro, Sí. lo contestan a la mía. ¡Ey, Scali, felicidades! Oye, Ya. Es que esto era otro de los puntos que quería comentar, que es cosas horribles que hace la gente en cumpleaños. Que tengo un decálogo aquí. ¿ah, sí? Bueno, no es un decálogo porque no lo he numerado, pero bueno, es un decálogo porque es una lista de cosas. Lista de cosas que hace la gente. Y la primera de todas es la que acabas de decir. O sea, a ver, ¿qué onda con parasitar las felicitaciones de las otras personas? No parasitéis. O sea, tú me has hecho una felicitación a mí. Ya está. Ya está. Pero luego, debajo, hay un montón de comentarios de felicidades, Scali. Sí, Eh, la gente aprovecha la ocasión. pero- Igual es porque le sale en el muro
ven, hostia, pues es el cumpleaños, pues ya Claro, que estoy, pum. ya que estoy, no hay pum. maldad, no hay maldad. No hay maldad, pero el esfuerzo de darle al botoncito en mi perfil y felicitarme allí, no, No les vales ni eso. porque la felicitación de Facebook es el nivel más bajo que hay de felicitación. Pero sin embargo también Y no- está muy bien porque no es nada porque no es invasivo, agresivo y tal. Claro. Pero es el nivel más bajo, pero aún así no eres capaz ni siquiera de ir a mi muro y lo comentas en la felicitación de otra persona. Esto está muy mal. ¿Qué más cosas hace la gente? La gente, por ejemplo, te felicita. A mí, por ejemplo, me da rabia que me feliciten con un felicidades. A secas. Hombre, ya, es que eso es como una unidad de felicidad. Coño, es fichar. O sea, estás fichando. Está el puto Facebook, te ha dicho que Ya. hoy es mi cumpleaños y me pones felicidades. Y ya está. Ya. ¿Cómo que felicidades? Tío, no sé. O no me felicites, que no pasa nada. Que Ya. da igual, que no te lo voy a tener en cuenta. O yo qué sé. Pon, no sé, algo personal. Algo lo mínimo. Lo mínimo. Algo que no hace falta que sea diferente a todos los demás, pero yo qué sé. Cúrratelo un poco. Un poquito, sí. Cosas que hace también la gente. Tirar de las putas orejas. Afortunadamente, si no sales en el día de tu cumpleaños, nadie coge y te tira de las orejas. A mí Porque hace muchos años que... O sea, a mí viene alguien y me estira la oreja y le pego una hostia. Te lo digo, normal, es que es algo muy desagradable. Pero esto de tirar las orejas, no. O sea, no lo hagáis. Que aunque esté Vox en el Parlamento, no estamos en el franquismo. Así que esto ya ha pasado. Ya lo de tirar las orejas, stop. Más cosas. Lo de felicidades con retraso. Uy. A ver, Yo a veces lo hago porque, claro, es real. Es real. Se te ha pasado. Te sabe mal. Pero compénsalo con algo más. O sea, Exacto, no digas felicidades con retraso y esperes que, no sé, tal. Compénsalo sobre currándote la felicitación. Claro, añade algo. Añade algo y de mira, pues tal, se me olvidó porque soy una rata traidora como Errejón. Perdóname, tal, mira, pam, foto de gatete o foto de no sé qué. Y ya está. Exacto. Y lo Aporta compensa. algo, Aporta algo más. Felicidades genéricas. Pues las hay. De feliz cumpleaños y una imagen de una tarta. Una tarta random. Que a mí me gusta mucho el momento en que alguien ve que en Facebook es tu cumpleaños y van a Google Images y buscan. Images, sí, me ha salido así. Y buscan cumpleaños, Claro. tal, y te comparten eso. ¿Qué quieres que te responda a eso? No A sé. ver, pero ¿Te envío otra de vuelta? Gracias. Hay un esfuerzo mínimo ahí. Sí, hombre, pero se curran algo que se podían currar de otra manera. O sea, lo que te cuesta ir a Google Images, Imágenes. pues coño, pues pon Scali, tío, te aprecio, no sé, feliz cumpleaños. Pero ¿cómo te van a apreciar? Aprecio. Si están aquí rajando de todo el mundo que te ha felicitado el cumpleaños, ¿cómo te van a apreciar? Ya es verdad. La gente el año que viene ahí, hostia, no le voy a felicitar que luego me insulta en la radio. Otra cosa que también va a colación de la felicitación que me hiciste tú, la peña que le da like a la felicitación y luego no me felicita. O sea, tu felicitación tiene más likes que yo felicitaciones. A mí me habrán felicitado en total 30 personas y tu felicitación tiene 40 likes. O sea, hay mucha gente que le ha dado like dejando claro que sabe que es mi cumpleaños y ha ignorado totalmente mi cumpleaños. ¿Y qué hacemos? Pues no sé qué se puede hacer, pero ellos verán. Pero me he quedado con ellos. Sé quiénes son. Si habéis hecho esto, que sepáis que sé quiénes sois. Y que en vuestro cumpleaños vais a flipar con la no felicitación del Scali. Ya, yo he también de decir que yo no felicito a casi nadie, porque soy la mierda. Mira, una de las peores cosas de los cumpleaños, que creo que está en desuso, afortunadamente, porque ya ha pasado su época, pero aún se está viendo. Las tartas fondant. Uf. Stop. Para quien no sepa lo que es una tarta fondant, porque ha vivido debajo de un puente en el año 2010, vivió debajo de un puente. La tarta fondant es una cobertura de azúcar fundido o algo así, porque es lo que es el fondant,
Es como una materia maleable que puedes hacer de colores y le das formas originales a las tartas. Sí, yo sí que sé. Pero está malo. Las tartas con fondant están muy malas. Es bizcocho con azúcar fundido por encima. Está muy asqueroso. Sí, y la gente apuesta por la apariencia en detrimento del sabor. Exacto. No. Vamos a apostar por el sabor. Hay que es lo hacer que nos importa. tartas como la que hice yo el año pasado, que no la hice yo la compré. Exacto. Hazle publicidad. ¿Lo conoces o no? Jude Baltimore. Jude Baltimore. Es una chica que hace unas tartas brutales y ahora ha puesto hoy que manda a toda España. Y hace alfajores también y hace cosas y vegano y fantástico. Doy fe, yo que lo odio todo y el dulce pues a veces me gusta, a veces no. O sea, brutales. Brutal. Y luego le volvimos a comprar otra para el cumpleaños de Bruce. Sí. Que estaba de puta madre. Están brutales. Y bueno, vale, y para acabar ya, la canción de cumpleaños feliz, cómo no, comentar este error que produce, este error universal a la hora de cantar cumpleaños feliz, que es la subida del te deseamos todos, porque todo el mundo empieza muy arriba cantando. Pero porque la gente empieza la canción súper aguda. Claro. Y luego no llegas, tío, hay que tener cierta previsión vocal. Claro. No puedes empezar a cantar el cumpleaños feliz como si fueras Ainhoa Arteta. Claro, hay que empezar por bajo, para Claro, luego para te desee... Para que te pille con dignidad la subida. Pero es que ese momento en que todo el mundo cae por un precipicio cuando llega el te deseamos... Es que yo paso, tío. Es yo bastante paso de esa lamentable. gente. Y eso tiene que parar. Así que nada, este ha sido mi breve resumen del mundo normal. No he mencionado las fiestas sorpresa porque soy ambivalente respecto a las fiestas sorpresa. Y esto podríamos... A ver, mira, este tema. Fiesta sorpresa, sí. ¿Sí? Sí son de verdad. Sí. O sea, y sobre todo si la persona no se lo espera. Porque que sepáis que todas las personas que cumplen 40 años, Sí. todas y cada una de ellas saben que le vais a hacer una fiesta sorpresa. Y os siguen el juego de cuando les dices, ay, pues el sábado podíamos ir a cenar, no sé dónde. Os siguen el rollo porque les sabe mal. Pero no es sorpresa ninguna. Y da pereza. Entonces, dejad de hacer fiesta sorpresa para los 40, los 30. No, esto no, de verdad. Claro, pero también hemos criticado cuando alguien dice, ay, pues vamos a hacerle una fiesta sorpresa a los 39 para que no se lo espere. Pero porque al final es lo mismo, es la otra cara de la misma moneda. Entonces, ¿qué? ¿Estamos a favor de las fiestas sorpresa? Pues yo creo que hay que hacerlas cuando a mí me hicieron la verdad, en un momento en el que yo estaba un poco jodida y me hicieron una fiesta sorpresa con mis amigos y me gustó mucho. Ya. Tampoco era una fiesta sorpresa con ninguna exigencia. De hecho, creo que la primera en irse fui yo de esa fiesta. Pero pero fue en un momento en el que realmente me vino bien, me aportó ver a todos mis amigos. Vino mi amiga Didi de Madrid, me dio mucha alegría y además la compartí con Olaya la fiesta porque también era para ella. Yo creo que las fiestas sorpresa van un poco en contra de lo que sería la filosofía todo mal, pero en el fondo... Pero se pueden hacer bien. Pero en el fondo, cada cumpleaños que pasa sin que haya una fiesta sorpresa, mueres un poco por dentro. No, yo por ejemplo siento que yo ya he pagado, o sea, estoy en paz con eso porque ya me han hecho una. Bueno, a mí también. En un momento guay, a ti te hice una a la que no fuiste porque estabas ingresado. Estaba ingresado, eso sí, moló en el mucho. hospital. El día que no viniste a tu fiesta sorpresa. Porque te ingresaron en el hospital. Sí. Pero yo creo que, bueno, que tampoco hay que abusar, que si te hacen 2 en la vida ya vas bien. Ya vas bien, ¿no? Sí, no hay todos que abusar años. de eso. Sí, ¿qué está pasando? En fin, pues este es mi resumen de cumpleaños. Pues me Así parece que nada, estupendo. Que lo cumpláis muchos más. Tenemos hoy un Misery muy especial. Tenemos con nosotros a ni más ni menos que Nacho Moore. Nacho Moore. Bienvenido. Nacho Moore, quizás su nombre no sea de entrada, a mucha gente no le diga nada, pero Nacho Moore toca en La Moda, la maravillosa orquesta del alcohol, toca con Quique González y ha acompañado a algunos de los músicos más grandes de este país, como así a bote pronto que yo recuerde, Cómplices. Correcto. Marilia, de Ella Baila Sola. Correcto. Gran referente Muy ella, referente, sí, muy sí, grande Marilia. totalmente.
Y bueno, pues un montón de cosas más. Pero yo a Nacho Moore mola porque yo le conocí cuando él tenía 16 años y entró a formar parte de mi banda de rock, Su Little Sister. Él era un niño, ya tocaba de puta madre, por eso lo pillamos. Pero era un niño con todo el mundo por descubrir y, pues bueno... Y lo descubrí. Y lo descubrió. Nacho Moore, bienvenido a Todo Mal. Buenas, muchas gracias. Bueno, bienvenido aquí a Madrid. Hemos venido a Madrid a entrevistarte. Hemos venido a posta. Eres el segundo invitado por el que nos desplazamos. Joder, eso. La primera fue París, Lágrima. Bueno, el caso es que cuando yo le conocí, pues en Su Little Sister, la verdad es que estábamos en un momento muy rock and roll de nuestras vidas y vivimos grandes momentos, tanto momentos muy épicos como cuando teloneamos a Scorpions y cosas así, como miseria en cantidades absurdas. ¿Cuál es el recuerdo así que te viene más misery de esa época? Oye, es que ya como nos conocimos es muy loco. Yo además Es yo creo muy que loco. no sabéis tampoco. Yo creo que no me acuerdo. No os acordáis mucho y no sabéis lo que pasó realmente. Cuéntalo. Me acuerdo que tocabais en el Gruta 77 en Carabanchel y me invitasteis a colaborar. Es verdad. Ahí era todavía colaborar. Es cuando Es nos verdad. conocimos. Que no sé muy bien porque me conocíais y pasabais por Madrid en vuestra gira y me invitasteis a colaborar. Cierto. Y yo llegué... Tú tenías una guitarra como de 800 cuerdas, Eso es. de heavy. De 7 cuerdas, la guitarra de Steve Vai. Con Play Rose, o sea, eso es una fina, es imposible tenerla bien. Me acuerdo que ese día nevaba. O sea, una cosa y nos loquísima. retrasamos, estuvimos 3 horas, Eso es. 3 horas en la M30 porque estaban las obras Eso es. y llegamos 3 horas tarde. Entonces a mí me llevó mi padre. Pues no tenía carnet, evidentemente. Claro. Yo vivía en un pueblo de Madrid, no vivo en Madrid. Llegué allí y nada más, ya era la primera miseria, me subo al escenario, me había preparado como un loco la canción, claro, con mi solo, con tapping, supongo, yo qué sé, haciendo Claro. cosas de heavy. Y al subir al escenario, no sé quién, creo que tú, me dices, oye, te hemos avisado de que vamos afinadas en mi bemol. Y yo, ¿cómo? No puede ser. Medio tono abajo las guitarras. Esa guitarra que no es, vale, por la afino. No, era imposible. Entonces, necesitas un rato, tienes que coger llaves, abrirlo. ¿cómo Una se abre? movida. Una movida muy jodida. Entonces dije, pues voy al camerino, lo hago. Todo esto era en la prueba de sonido, que llegaban tarde, o sea, desastre todo. Llego al camerino, eso parece el camerino de Motley Crue, o sea, de repente digo, yo aquí no puedo estar, o sea, esto a mí me da miedo, a mí me daba miedo en esa época. Y entonces me fui fuera, estaba en nevando. La nieve, sí, tengo esa imagen. Y me metí en un portal. O sea, metí en un portal con la guitarra a afinarla medio tono abajo. Necesitabas final- tú un momento íntimo con tu guitarra de 7 cuerdas. Acojonado con mi guitarra, a ver cómo afino ahora medio tono abajo esa guitarra, o sea, que no es tan fácil. Que, No. que esas guitarras son guitarras de heavy, Sí. es una mierda para hacer eso. Y pues un desastre. Ya empecé acojonado. Diciendo, bueno, es que esto, o sea, que van afinadas por abajo y no me lo han dicho. O sea, una locura. Claro, yo como cantante, esa responsabilidad Claro, yo entendía claro, que no eso era es. mía. O sea, Eso era es, cosa de eso los es. guitarristas o, en fin. Pero bueno, no se le dijo. Al final salió bien. Sí. Hiciste un solo con mucho mucho tapping, mucho Creo que sweep picking no se y mucha entendería movida. nada, pero algo salió bien porque... Sí. Pero y- ¿por qué esa cosa de bajar abajo un tono y tal? Medio tono. ¿Qué ganas con bueno, eso? pues es maneras de entender el sonido. Pues suenas como un poco más grave y todo Ajá. es un poco... No sé, Sí. es una gilipollez. Y no basta con Sí. cambiar los acordes, te digo sin saber nada Claro, de no música. sé qué, claro. A ver. necesitas a veces cuerdas al aire, Claro. Ajá. o sea, para hacer los riffs y tal. Claro, Entonces, no. claro, no puedes transportar. No es lo mismo que cuando coges la Pero acústica eso es. que transportas para Eso tocar es. la canción de Entiendo. Eso Carolina, que te venga bien. Por ¿no? ejemplo, claro. para tocar rápido, ¿entendido o no? Bueno, No tiene es que sea ver. rápido, sí, bueno. Es como que forma parte del estilo, ¿no? En temas de rock o hard rock, Ujú. casi siempre se toca en mi o en la, porque necesitas esas cuerdas al aire para tocar riffs. Entonces, Vale. claro, no puedes de repente decir, pues hago esto mismo en no sé qué tono. Mm. Si quieres seguir teniendo esas posibilidades, tienes que afinar medio tono abajo. Claro. Vale, oye, mira, he aprendido Pero una cosa está bien nueva. saberlo antes de llegar allí. Sí, está guay, está guay. Es guay, mola, Porque, claro, mola la información en general, está bien. Esa Está noche bien. fue increíble. Sí. Y luego a partir de ahí, no sé qué pasó, fue cuando, bueno, no sé, terminaste en la banda, yo no me Sí. acuerdo ahora mismo. Yo no lo entiendo. Tengo tampoco. unos recuerdos muy confusos de esa época. Pero terminaste en la banda y venías a Valencia con el Autores Sí, y te quedabas en mi casa. total. Y molaba bastante, Joder, molaba increíble. bastante. Sí. Yo todavía, el otro día lo hablaba con mis padres, además hablando de... Estuve con ellos y digo, pero ¿cómo me dejaron? Ya. Que era muy loco. O sea, Yo creo yo que me te iba- dejaron porque yo a tus padres les di muy buena imagen. Puede ser. Ellos confiaron en mí. Puede Te dejaron ser. en mis manos y yo creo que ellos vieron en mí una persona responsable, que no Puede era. ser, o yo qué sé. O eso, o no, o otra cosa que no sé. No sé. Yo creo que el rollo de, bueno, que viva, pero yo me iba casi todas las semanas a Valencia, los fines de semana, eso. Me iba al Sí. instituto los viernes con la maleta, la guitarra y no sé, cogía el autobús.
Y luego me he pasado semanas allí cuando grabamos Y el luego de disco gira- y faltaba clase. O sea, Claro, y es de una cosa que no entiendo todavía cómo pudo pasar. Y de giras absurdas, perdiendo Hombre, dinero por todas Todo el partes. rato, claro. Hombre, como buen grupo, perdiendo dinero todo el rato. Yo creo que la experiencia, a ver si coincides, para mí lo más miserable fue una vez que tocamos en Barcelona teloneando a Skew Siskin, que era un Sí, grupazo. Sí, sí. Pero no vino nadie a Nadie. verles. Vinieron 7 personas y eran fans nuestras. No vino nadie a ver a esa gente. Sí, sí. Un clásico Y, también. y cuando llegamos al hotel, era un hostel. Ujú. Yo no lo sabía y yo entonces entré a lo que se supone que era mi habitación, encendí la luz y habían 15 personas. Y yo, ¿qué? ¿Qué es esta mierda? Tengo que dormir, un olor a pies. Y, Ya. y luego había que alquilar una manta y encima me dicen, mejor duerme abrazada a la mochila La por si te mochila, la roban. Y yo, claro. madre mía, qué miseria es esta, Sí. tío. O sea, dormiste con más gente que gente os vio en el concierto. Mucha más. Eso es. Sí, Sí, curioso. sí, así fue. Joder, que así de primeras puede Había parecer el ma- sueño de un rockstar, pero... No, no eran pero 15 no personas era- en actitud rock, Eso rock and ya. roll, no, eran 15 personas. Más asistencia en el dormitorio que, Sí, además que en como la olor a sala. pies y pedos, sí, muy, o sea, como lo opuesto a lo que tú esperas de tu habitación, como... Ya. Y esa día fue una concatenación de miseria. Luego, al volver, sí. en la carretera, nos dejó tirada la furgoneta porque Sergi no le puso gasolina. En plan, tío, hay que echarle gasolina. Ay, se me ha pasado. Y estuvimos una hora. Bueno, horrible. ¿Tú qué? ¿Tú cuál es tu... Joder. De esa época en concreto, qué miseria recuerdas? Es que realmente vivíamos en la miseria, Sí, un poco. claro, la miseria O sea, era un estado basal. Sí, rescatar algo es difícil, es que todo, o sea, el agrotour que hicimos por pueblos loquísimos de Castilla y León, o sea, que nos pagaban con comida que hacían ahí en la calle, cosas Sí. así loquísimas. De esos tours por la España profunda y tal, ¿quién gana ahí? Porque ni vosotros ganáis, ni ya. los pueblos ganan con vosotros, porque No. realmente nadie quiere escucharos. Yo creo que ganan Totalmente. los camellos, quizás, de Pues, los pueblos. Me parece buen resumen, porque ganan con la gente que va a verlo, con los del grupo, con los managers de los grupos, Sí. o sea, es verdad que seguramente son los Pero únicos que ¿quién ganan. alimenta A lo mejor son ese ellos, monstruo? esos Los camellos. promotores. Son, Igual están son detrás de realmente- todo. Sí, porque realmente no va a ningún lugar. O sea, no sé si te acuerdas que tocamos también los primeros conciertos, era como una residencia de ancianos o algo así. No me acuerdo de Sí, eso. sí. También, no sé en qué pueblo loco, en Aranda, no, algún pueblo más sí. pequeño, pero era como una residencia también y tocamos pues como en el típico teatrillo que se utiliza para hacer las funciones de Del Navidad. colegio, sí. Tocamos ahí. O eso es nosotros. que, como todos los pueblos tienen un heavy, ¿no? Ese heavy Puede ser. se abre un garito y cuando se lo abre, Sí. llama a grupos, Sí. lo intenta, fracasa, Fracasa. y ya está. Sí, luego Y tener al un grupo y siguiente fracasar, yo creo que también es bonito. Hombre, joder, O sea, es lo yo más. eso recuerdo esa época como la mejor. Tener un grupo de fracasar es... De yo verdad, se lo ¿eh? recomiendo a todo el mundo. Yo también. Claro. Porque de hecho cuando te va bien, yo ahora tengo la suerte de que me va bien con un grupo también, o sea, ya no trabajando para otra gente. No tocáis en hogares del jubilado ni nada. No, y está bien, pero es peor. Es Claro. mucho peor. Es peor porque Mucho no peor. tienes la incertidumbre que da Claro. el estar en ese equilibrio miserable Totalmente. de que te puede pasar cualquier cosa, porque nos pasaron muchísimas cosas que luego con el tiempo se valoran. Claro. En el momento igual no tanto. No, porque- claro, en ese momento todo te parece que es terrible, seguramente. Pero al día siguiente ya empieza a molar. Ya empieza a molar. y 12 años después, pues es oro. Yo todo. recuerdo estar intentando dormir, llorando, abrazada a mi maleta para que no me robaran, oliendo a pie, diciendo, ¿qué cojones estoy haciendo con mi maldita vida, tío? Claro. Esto me va a costar un dinero que no tengo, porque más yo en esa época cobraba un subsidio de 400 euros y estaba poniendo 200 para pagar el disco. O sea, yo vivía con 200 euros al mes, no sé cómo yo lo hacía. Sí, sí. Y yo recuerdo estar llorando de verdad. de Y me decir- dabas de comer a mí. Y te daba de comer, no, pero tu Eso madre es. te daba dinero para el Mercadona. Sí. ¿Qué Yo me acuerdo más? que me daban un billete al salir los viernes para el autobús y para tener algo ahí. Sí, Era me voy al increíble, Mercadona y tú increíble. pagabas, tú comprabas Pagaba cosas. también, sí. bien. Mira, me alegro. Y ahora, o sea, posteriormente ya miserias de tu nivel ahora. O sea, el nivel en el que tú estás ahora, ¿qué has visto muy, muy cutre o muy horrible? ¿Qué es lo peor que te ha pasado como músico profesional? Lo peor. Hombre, lo de que muchas veces las cosas se entienden de por qué se está haciendo esto, este festival o este evento. Si se explica lo de por los camellos, se siguen explicando muchas cosas de mucho nivel también, ¿eh? Sí. Mm. Y cosas que funcionan, sí, sí. No lo sé, miserias a mí es que me pasan siempre, igual que el primer día con vosotras. El primer día que toqué con La Moda, me corté 10 minutos antes de empezar el dedo. Ah, Me lo o sea, corté, pero de verdad. O sea, fui a la farmacia y me dijeron, tienes que ir al hospital, te tienen que dar puntos ahora mismo.
Y dije, empiezo en 10 minutos el concierto. O sea, en 10 minutos una cuerda va a estar clavándose en esta Claro, herida. no, y 10 minutos de verdad, porque era un acústico, o sea, como que nada, enchufamos, soy imbécil y abriendo un Hércules me corté el dedo. Abriendo ¿qué es un Hércules? Un pie de estos de guitarra. Ah, vale. Que además que es que no pasa, o sea, es muy difícil de hacerlo, es un pie que está bien y no sé cómo fue. ¿Y qué hiciste? Pues dije que no, que yo tenía que tocar. O sea, era el primer concierto. Llevaba un año ensayando, preparándome para eso. Y digo, pero ¿cómo no voy a tocar el primer día? ¡Qué fracaso! Y me fui a tocar. Pero es que lo peor es que casi me desmayo en la farmacia porque perdí mucha sangre. Claro, es lo que tiene. Esto, ¿eh? No Real. es la manía del cuerpo humano, que no puede ir perdiendo sangre indefinidamente. Claro, pero yo tampoco... O sea, que era un corte en un dedo. Es verdad que era muy profundo, pero sí, casi me desmayo ahí. O sea, fue todo muy raro. Y llegué, me dijo, cómete algo, que estás blanco. Y fui, me comí un bocata en un bar y toqué el primer ¿Pero día que ya. te pusiste algún tipo de apósito o algo? Me pusieron puntos de aproximación. Ah, Y bien, porque me dijeron que no me podía coser al día siguiente. Dije, bueno, voy mañana, doy el concierto ahora como pueda y voy mañana. Y me dijeron que no, que eso es una cosa que he aprendido, que es al día siguiente no te puedes dar puntos, porque ya se empieza a cerrar la herida, por lo visto. Ahí se puede... Sí. ¿y ya los puntos de aproximación? son como que se pegan. Ah. Se pegan, pero es un desastre igual. o ¿Y sea, tú con que eso funcionaste o luego además te pusieron otros puntos? No, con eso tiré ¿Con y eso ya tiraste? está. Sí, me dijo, con esto te va a tardar más en cerrar, puede que se te infecte. Digo, pero yo tengo que tocar. Ya. O sea, Claro, el concierto se va a dar. Eso Y luego es. ya veremos. A ver cómo hago yo. ¿Tienes Qué la desastre. marca aún o ha desaparecido? Sí, tengo la marca, ¿Tienes la marca? Correcto, Muy sí, bien. sí. Qué De hecho, la guay. tengo, sí. Joder, es una buena historia esta, ¿eh? Para primer concierto, es que siempre me pasa algo. Yo creo que hay algo de nervios y de. Claro. Yo qué sé. No saber estar. La en los moda está guay, ¿eh? Es un grupo que respetamos Lo bastante. aprobamos. sitios. Sí. Es un grupo que respetamos Bien. bastante, sí. Me alegro. No saldrá nunca en canciones que ya, la moda. ¿Y qué opinas de Burgos? Pues lo que opino es que no sé qué hago siempre buscándome grupos fuera de mi. Ya. Mira, la gente viene a Madrid a triunfar. O sea, y tú no haces más que salir. Cierto. Y yo he tenido un grupo en Valencia y ahora un grupo en Burgos. Entonces, pues eso me complica la vida un Tú lo has poco. buscado fuera. Burgos Sí. vale la pena. Burgos es increíble. ¿Hay que ir? Sí, hay que ir. Es que no he ido nunca, Hace mucho frío, tópico, pero es verdad. es verdad. O sea, ahora no vayáis y dentro de, yo qué sé, primavera. A partir de se marzo, come muy abril, bien. se come guay. Todos los tópicos, pero que son verdad. Y, Tópicos bien. Sí, y está muy bien. La verdad que es una ciudad agradable, es pequeña. Y justo lo que hablábamos, yo creo que en este caso es al revés. Ellos no se han venido a Madrid y creo que es una de las claves de que el grupo vaya bien, es que no se Ajá. hayan venido a Madrid. Sí. Sí. Sí, porque en Madrid, yo creo como en todos los sitios, hay ciertas maneras de funcionar o tendencias o garitos a los que va todo el mundo. Ujú. Y estar ajeno a eso creo que viene bien. A lo mejor pierdes No, ciertas... no dejarte contaminar, ¿no? Sí, Por- si no llegas aquí, tienes que ir al Costello, relacionarte con no sé quién. A Claro, mí eso me porque da mucha pereza puede- y a ellos también. Y me Puede alegro ocurrir mucho. que aunque Madrid favorezca ese éxito que se supone, ¿no? Sí. Pero puedes también ser baneado, ¿no? Total. Si no pasas por ciertos aros, ¿no? Supongo, Claro. yo creo que sí. Y aquí es como que también nosotros nos da la libertad de decir que no a muchas cosas, que si no tendríamos que Ya, supondrían un problema de a ver cómo le digo que no, es la fiesta de no sé qué. Bueno, que Ya. somos de Burgos y ni nos lo plantean ya. claro. Y son como cosas que se dan aquí en Madrid, que yo siendo de aquí tampoco me gustan mucho, pero es justamente por lo que decís, es porque aquí viene la gente a triunfar. Entonces se generan cosas como un poco raras de escaparate todo el rato, ¿no? De, Ya. Sí, posturear. desde un fuera eso objetivo se claro. Todo percibe. el mundo tiene objetivo Eso del es. Sí, éxito. Eso desde es. fuera se percibe que hay aquí ciertos eventos que en Valencia jamás he visto yo algo parecido de que vaya la gente ahí como a figurar, ¿no? Eso en Valencia Claro. nunca. No, porque No ¿qué va a haber sucede. en Valencia? Ya. Tener éxito en Valencia es lo mismo que no tenerlo. Pero tener éxito en Valencia está guay también. Claro, y se Sí. puede. Claro. Esto también es una demostración de que se puede. Un grupo de Burgos pues está Claro. funcionando. Y si sois y si el grupo es de Burgos, las camisetas con tirantes, Ya. que ¿Por qué? os lo ¿No? habrán Ya. preguntado 1000 veces. Sí, pero- sí, pero ya, ¿por qué? Yo también lo pienso. Pues realmente fue porque el bajista un día apareció con esa camiseta, que eso es lo más increíble. Que es una O sea, camiseta estilo Imperio se llaman. Estilo Esas Imperio. camisetas. es la... Ferris. No, Ferris es no, marca no, de eso es li- abanderado. Ah, marca abanderado, española, claro. Pero claro. ese es se llama Comercio estilo, local. estilo Imperio. Sí, sí. En Estados Unidos la llaman golpea mujeres. ¿Ah, sí? ¿En serio? Golpea esposas. ¿Qué dices? Se llama así tal cual y lo puedes buscar en internet Hombre, es como verdad que- quieras. Es woman beater o... Hostia, qué fuerte. o Wife. ¿cómo wife beater, creo que es. Qué fuerte. Claro, también, claro, es verdad, porque al final es como la prenda
es como una prenda muy... O sea, por lo que se adquirió en el grupo, no era porque un tío la llevó, o sea, la llevaba el bajista porque es así, porque no sé por qué, o sea, eso es una cosa que la llevara por gusto, no lo puedo entender. Pero es verdad que luego parecía una buena idea. Está aquí rajando de su propio No, outfit. marisco, es que es sí, nosotros lo decimos. Pero es verdad que luego es como que nos gustó la idea de que mostrar como una unidad, que no fuera... Pero al final en los grupos siempre está, vale, el guitarrista va con este tipo de camisas, es el rockero, este es el no sé Eso qué. es terrible. Un poco Claro. Backstreet Boys, Eso ¿no? es. Entonces aquí somos un bloque. La gente tiene muchas cosas buenas. Eso uno, que la gente, o sea, las canciones al final, de verdad, adquieren más peso porque es como que tenemos menos personalidad nosotros. Claro. Somos un ente que salimos al escenario en bloque y Me gusta, y me está tocamos. gustando esta explicación. Sí, sí. Y luego tiene el añadido de que es como una prenda barata, que es verdad que la puede llevar un niño, un abuelo. Yo qué sé, mi abuelo la llevaba debajo de la camisa y era Claro, un sí. pescadero. Cientos de abuelos. ¿Te has claro. planteado hacer pesas para que quede mejor? Claro. ¿Lo has No, llegado a pensar? No, lo siempre decimos, si alguno estuviera muy bueno, no la llevaríamos. Vale, o sea, porque Eso es. hay como una democracia, o sea, hay como Una democracia muscular. una Eso es, homogeneidad eso es. en O sea, el entorno muscular. Esta camiseta, además, porque no es de tirantes normales, la camiseta interior. Sí, Entonces, sí. Claro. queda mal siempre. Si estás un poco gordo, se nota. O sea, Sí. no gordo, Sí. un poco de lorcita se nota. Sí. Si estás muy delgado, No, esta fatal camiseta también. es traidora. Tienes que estar muy petado, muy bien para molar. Entonces no la llevaríamos porque sería ser unos flipados de mirar Claro. los músculos. Entonces queremos que nadie haga mucho deporte en el grupo. Claro, Vale, tenéis que para controlar interesante. eso. Eso es. Me Cuidado, interesa. cuidado con las crisis de los 40, Claro, cuidado no, ahí. y estamos ya, siempre tenemos el rollo de, oye, hay que hacer algo, porque es verdad que luego al concierto hay que salir y Claro. y aguantar, que además nosotros salimos, es un poco punky la puesta en escena, entonces hay que aguantar, no vale estar en mala forma, pero tampoco te puedes petar. Entonces Claro, es como- tenéis que hacer como mucho cardio. Mucho Claro, cardio. mucho cardio. Mucho Hay que cardio. o hacer deporte Evitar la... por temporadas. ¿Sabes? Claro. De, ahora te duele la Musculación, espalda, no. pues haces un poco Tenéis de que, gimnasio, pero luego no. tenéis que evitar la musculación, tenéis que es. evitar comer mucha proteína y hacer mucho cardio. Yo Y eso es lo beber que os cerveza un poco recomiendo. también, no un poquito mucha, de pero cerveza, un poco. poquito, Me, sin pasarse. me salgo un poco, pero es que estoy comiendo el cóctel y no paro de Sí. pillar garbanzos y pasas. Es que me he comido yo Sí, todos los has kikos. comido los kikos gordos. Joder. Arrasado ya. En fin, No, pero quedan bueno. unos cacaos ahí al fondo. Y Sí, una... sí queda, porque me he comido yo todas las putas pasas de mierda. ¿No? Estás comiendo y pam, algo dulce. ¿Por qué? ¿Esto a qué viene? No, ¿A qué viene? No Eh, tiene ningún sentido. ¿Y cuál es tu canción favorita de Melendi, Nacho? Confiésanoslo. Es que soy muy fan de verdad, o sea, sé que claro, decirlo aquí parece un No, poco que somos demagogia, muy fans también pero que tú lo nosotros. sabes, que soy muy fan desde hace mucho tiempo Sí, de esto. es verdad que tú no eres un Recién llegado. un Melendier, un guerrero nuevo. No, o sea, no. tú eres, O tú sea, eres yo fan de- compartí Sara Luna, me gusta, mira, para eso Facebook creo que vale la pena. Sí. Puedo ver cuándo lo compartí y yo creo que o sea, cuando Sí, tú salió, estuviste al pie y del lo compartí cañón. bastantes veces, o Sí. sea, siempre me Querías parecían pocas. insistías en que de verdad tenéis Sí. que ver esto. Yo he hablado Total. contigo de Sara Luna hace Sí. muchos años. De hecho, ya. he creado como una escuela, ya como lo he hablado con tantos amigos y tal, mucha gente que de repente toca Melendi en su pueblo va a verle solo para grabar Sara Luna y me lo envía. Claro. O sea, tengo muchos vídeos de gente por el mundo cantando Sara Y Luna. de hecho, tú como también te dedicas a la producción musical, Sí. ¿cómo verías hacer un remix de Sara Luna? ¿Cómo harías tú Sara Luna como productor? ¿Cómo sería Sara Luna producida por Nacho Moore? Bueno, es que, ¿Qué le pero esto, pondrías? o sea, hablándolo seriamente, pues, con varios amigos lo he hablado. De hecho, ¿Ah, sí? Sí, porque de hecho, he conocido ahora un cantautor que he producido, Luis Fercán, que es muy bueno. Creo que realmente lo que nos hizo llevarnos bien fue Sara Luna. O sea, Sara de Luna repente te ha un día unido nos a tomamos unas gente. cervezas hablando del disco que había hecho que me encantaba tal y llegó Melendi a la conversación y era como no puede ser, tú lo conoces también, se sabía todas las letras. Qué Y guay. eso nos unió. Y claro, hemos hablado mucho de esto y claro, yo que sé, supongo que diferentes gente y maneras de trabajar. Yo no lo haría. O sea, yo No, es que si tuvieras trabajaría que con él. hacerlo, quiero decir, ¿cómo sería un Sara Luna producido por ti? Hombre, es que si ya Te ves ahí, te ves ahí. Ya. Hombre, Es ya que- si juegas a eso, pues a todo lo que da. Por eso Sara Luna, yo creo que está bien jugado por eso. O sea, Ya. hay un intento de filarmónica, una orquesta, un coro, una coral al final, que es... ¿Un coro de niños, quizá? ¿Un coro de niñas? Hombre, Podría funcionar. Sí, creo que es lo que le falta. Y también le faltan solos, ¿no? De guitarra. Bueno, tiene uno ya que Tiene uno, toca en sí. el último traste, yo creo. O sea, no hay nota más aguda en el último traste. Yo le Todos pondría los perros más. lo escuchan. Eso es. Yo le pondría más solos, como más. Ya. 3 minutos más de solos, muy innecesarios. Ya. Podría haber más tiempo. De hecho, ahora cada vez que escucho la palabra efectivamente, siempre me ven, efectivamente eran hermanas. Efectivamente, la madre de. Ese momento- la madre de Luna confirmó. Claro. Es mágico porque es como que te dejan un rato de música Sí. para que pienses lo que ha podido pasar y Claro. cuando vuelve Melendi es como Efectivamente. Lo que estás pensando. Eso es.
Te deja este tiempo. Pues eso yo le alargaría más. Más tensión, Más reflexión. dramática. Eso es. Sí, Pero qué bueno, guay. es difícil Y de eres, superar eso. porque nosotros una lectura que se nos quedó por hacer cuando hicimos el análisis y que siempre lo hablamos y nos jode, es por qué Melendi decide de manera deliberada beneficiar a la rica. O sea, esa lucha de clases que representan Sara y Luna, Sí. en la que al final la pobre le da el corazón a la rica. ¿Y eso por qué? ¿Por Hombre, qué yo hay...? creo- hombre, Melendi al final, cuando se cortó las rastas, yo creo que eligió... O sea, sabía a qué Eligió clase bando. pertenecía. Sí. O sea, sabía, no sé de dónde venía, porque no sé dónde viene, Ya. pero ya sabe dónde está. Él está con Luna, claramente. Y es como, Claro. joder, alguien, pues eso, la gente de Es que es muy raro porque es lo conocen. opuesto un poco a lo que haría cualquier... Sí. Claro, la historia Cualquiera- para que fuera típica debería ser al Cualquier revés. escritor, cualquier Ya. película, cualquier Sí, al tal, lado del débil, ¿no? Siempre, claro, el débil siempre sale beneficiado. Es la redención de la rica. Ya. Habría Claro. sido darle su corazón Y a la, y la pobre. manera que Melendi tendría de dar una ¿cómo se llama esto? Una moraleja. Sí. Decir, no vayas por la vida Claro. haciéndola loca, que te mueres. Pero Claro. es hazla loca, A que la luego loca. le robas el corazón a una pobre y funciona. ¿Qué moraleja es Ya. esa, tío? Ya, yo creo que eso ahí decidió a qué clase pertenecía y en esa está. Y en Ahí esa está. Tomó esa decisión. Ay, Melendi. Ay, Melendi, qué caramba, oportunidad, qué Melendi. tren dejaste pasar ahí, Sí. Melendi. Pues, ¿qué más? ¿Qué podemos? Sí, yo es un tema que siempre que aprovecho que hay un músico con cierto éxito tengo delante, siempre le pregunto el tema de cómo... yo conozco muchos músicos que buscan el éxito, ¿no? Siempre están persiguiendo el éxito y tal. ¿Cómo desanimarías a alguien decirle, relax, que esto es un poco miseria también, por eso siempre me gusta sacarlo en Misery, Sí. porque es el tema de por dónde irías tú si buscaras para que esas personas pusieran los pies sobre tierra? ¿Por dónde les entrarías? No, es que yo ya parto un poco de que lo del éxito es algo muy raro. O sea, muy raro de hablar y el término en sí mismo yo no sé muy bien lo que significa. Exacto. O sea, creo que lo del éxito, también no quiero caer en los tópicos del éxito, es dedicarse a lo que uno... Pero para mí, a lo mejor cuando empecé en esto sí que quería ser... Steve Vai. Steve Vai. Pues te y- comprabas guitarras. o Keith Richard, claro, después. Pero luego de repente dije, pues es que para mí, o sea, el triunfo es, o el éxito, es pues ya no tanto ser músico, que para mí ahora casi es lo de menos, es como poder vivir como vivo. O sea, me despierto, lo que hago por las mañanas, relacionarme con la gente que me relaciono. Eso está guay. Si eso deja de pasar, pues buscaré otra manera. Lo del éxito, o sea, el ser famoso, reconocido, que tu música se escuche más o menos, a mí es que, o sea, no me interesa mucho. De hecho, no me interesa nada y... No, tú y es desde muy peligroso. pequeño hablabas más de dedicarte a ser músico de estudio que a ser famoso Total. como tal. Es que al final siempre lo hablábamos, que es que no tiene nada que ver, o sea, ser famoso y ser músico son cosas como ser abogado y ser famoso, me refiero. Claro. Hay la misma relación, que puede ser el juez Garzón Claro, o puede ser juez. claro. ¿no? Entonces, si quieres ser el juez Garzón, pues yo creo que tienes un problema tú de ego, Sí. o sea, me refiero. Sí. o sea, Claro. entonces, si quieres ser famoso, tienes un problema de ego, no tiene que ver con la música, tiene que Claro. ver con tu vida. Claro. Entonces, si te gusta la música, yo sí que, o sea, creo que es un trabajo y que se puede trabajar de eso. Pero que es un trabajo jodido, como casi todos los trabajos liberales, ¿no? O libres de que no hay convenios, que no hay, pues que es difícil, no está Claro, hay mucha regulado, precariedad, mucha claro. precariedad. Pero bueno, pues como en otros oficios también. Creo que no es ni más difícil ni menos que este tipo de oficios, como ser actor, como ser Claro. cosas que realmente son difíciles. Pero que No, y que la necesitas- gente a lo mejor que conoce ahora a Nacho, ve que toca en la moda, que toca Kiki González, me he pero yo lo he comido conocido con 16 años y tú estudiabas 8 horas al día guitarra. Claro, sí, sí, y, por supuesto. y claro. no, y yo, o sea, eras muy joven y no hacías cosas de... No, yo no tuve adolescencia Claro. normal, o sea, Solo fue otro tocabas tipo de- y luego de claro. repente te llevamos de gira. Eso Y es. luego además tú has trabajado mucho tiempo haciendo jingles para publicidad y cosas No, que yo he no hecho- son precisamente... No, y he hecho cosas terribles. O sea, yo he hecho de todo. De Como todo, que, de ¿qué, es todo. lo, qué es lo más indigno que has hecho? Bueno, yo estuve, por suerte, bueno, las dos veces he sido sustituyendo, pero creo que en mis dos tops ha sido uno. Haciendo de esos músicos que salían detrás de los videntes. ¡Hostia, qué maravilla! Esos que se ponían En la tele, en el en la tarot tele, de de la repente tele. ponías vale. 4 y salía un vidente ahí echando las Ah, cartas vale, vale, sí. y había peña tocando detrás. Eso, estuve 10 días haciendo esa movida. ¡Hostia, qué guay! Muy guay y viví Hostia, pero cosas a mí eso me encanta. muy bonitas ahí, sí, sí. O sea, viví un momento como de que estaba pasando algo muy tocho, de que el vidente, o sea, llamó una señora diciendo soy Manoli y de repente el vidente, los cámaras y el resto de músicos que ya llevaban tiempo ahí, yo solo estaba sustituyendo, se emocionaron. Y era porque Manoli, el vidente le había dicho a su marido
2 semanas antes que iba a salir del coma. No te preocupes. Hostia. Y era Manoli saliendo del coma. O sea, muy bonito. Qué guay, qué Increíble. guapo, tío. Madre mía. ¿Y el otro cuál es? Y el otro toqué 3 días en las mañanas de la 1 con Mariló Montero Hostia, de qué guapo. presentadora. Eso Hostia, estuvo qué muy guay. guay. ¿Y Eso conociste estuvo a muy guay. Mariló? Por supuesto. ¿Y qué tal? Pues, o sea, bien. Lo único que es verdad, yo iba acojonado, porque es verdad que eso, lo de tocar por la noche en los videntes. Ya, eso, da un poco tocabas más lo igual. lo que querías. Pero aquí había como ráfagas y cosas de estas, ¿no? Ya. Como cosas obligadas que había que tocar. Y yo iba sustituyendo eso 2 o 3 días y era un marrón. Yo iba con los papeles, leía, porque no me lo sabía de memoria. Y entonces me preguntaron si querían que me pasaran el programa por los cascos. Y yo dije que no, que solo quería escuchar música. Ya. Que no les quería oír a ellos lo que Claro. decían, que me iba a poner nervioso y tal. Y por lo visto luego me dijeron que Mariló Montero de repente me vio. Y como no, además había una chica, o sea, yo sustituía a Susan, no sé si Ajá. conoces a Susan, guitarrista. Y entonces de repente me vio y me tiró los trastos en directo. Y Oh. eso no lo pude vivir. O sea, como que me ¡Hostia! dijo, el nuevo guitarrista, qué guapo, tal. Y yo estaba sonriendo porque no escuchaba nada de lo que decía Claro. y tocando. Hostia, que joder, bonito. dejaste escapar ahí. Ya. Un Mariló barco Montero, zarpó ahí, Joder. Joder. Bueno, se comportó Hubiera de una sido forma increíble, muy dura. Es un tío duro ahí. Ya. Joder. Resistiéndose a Marilyn no sé, Montero. no sé qué parecería. Yo sonreía, no sabía qué estaba diciendo, solo veía que me miraban y asentía así. Mariló no sé. Montero. Mariló Montero. Hostia, qué fuerte, 3 días, estuve ahí. Bueno, siempre has sido una persona atractiva para las mujeres mayores, tú, ¿no? O sea, siempre has A mí me tenido gustan ahí. mayores, como siempre Becky has- G. Pues no sé. ¿Quieres? Pues, no, está bien. Están cada vez subiendo el volumen más Sí, en el sí, hilo sí. musical en el bar en el que estamos, que es el Bar Ruiz. ¿El Bar Ruiz? Bueno, Café Ruiz. Café Ruiz. Está muy guay. Está Mira, un muy perrete. guay. Hay un perro. Hay un Mira. perro bastante guay aquí. Esto por momentos. Hay un perro. Y, Pues nada. y cada vez cuesta más comunicarse. Hay algo. Cuéntanos algo que te dé mucha rabia. Exacto, en general. En general, ya En general. olvídate de miserias. Vale, fuera de la música y todo. Sí. Tú cosas que no. Ya, hay algo que lo voy a decir para no hacer populismo, porque nadie está de acuerdo y me gusta mucho por eso. Estoy muy en contra de. Es que no sé muy bien ni cómo se llama. ¿Sonarse los mocos o sonarse la nariz? Sonarse la nariz. Estás en contra de sonarse la nariz. O sea, me parece. me parece. Pero ¿crees que es un gesto O sea, que se debería hacer en la intimidad? eso Yo es. estoy un poquito de acuerdo ahí, O sea, ¿eh? de repente, hay O sea, como una levantarte, convención. irte al baño y sonarte allí. Sí, y no muy alto, o sea, no te quiero oír. Es como dices, hostia, tengo gases, me Ya. voy al baño y de repente empiezas a tirarte pedos Ya. fortísimo. O sea, sería Ya. como muy loco. Y lo de sonarse los mocos, la gente parece. No, ahora Ya, y está hay, gente que, normalizado. y hay gente que se recrea mucho ahí. Y no, y además que es como algo, o sea, está claro que no se puede eructar cuando estás con cierta gente, no te puedes tirar pedos, pero sonarse en la nariz sí, y es mucho más volumen en general. Sí. O sea, el Sí. sonarse los mocos, la gente es Y aparte es un sonido que da muchos datos. a mí Sí. me parece muy desagradable. Muy Hostia, nunca desagradable. había oído yo esta Ya. queja y me parece curiosa. ¿Verdad? Yo estoy bastante de acuerdo, ¿eh? Es que es como, joder, porque otras cosas no. Y esto sí, es que esto como que se da por hecho y no puede recriminarlo a alguien. Ya. Y es, No, oye, como hay un pañuelo, usas un pañuelo y Eso tal, es. pero tiene sentido que es una excreción como cualquier otra. Eso es. Y sobre todo es para mí es por el ruido. Yo creo que es lo que El más. ruido. O sea, a mí el moco en sí no es que me da asco. O sea, Ya. si se mete el dedo y lo pega en el Ya. pañuelo, me parecería mejor, más educado. Hostia. Sí, sí. Hostia, qué Lo que me fuerte. molesta es como el ruido exagerado. Es como. Ya. Pues te voy a contar una cosa que yo hice una vez sin saber muy bien por qué lo hice y aún sigo sin tener una explicación convincente. Lo hice y ya está. Yo compartía piso con dos chavales y una vez hicimos una cena de amigos y éramos, pues no sé, éramos 8. Y acabamos de cenar y yo me levanté, cogí seda dental y me empecé a pasar la seda dental en la mesa. Y claro, ahora lo veo, claro, si te da cosa el tema de sonarse, pues lo de Claro. hurgarse entre los dientes con seda dental. Claro, O sea, pero entiendo- tú lo viste bien, porque estabas en confianza y En dijiste... ese momento me "Tiro". sentía cómodo y tal, y hasta que uno de los de la mesa me dijo, tío, ¿pero qué cojones estás haciendo? Y le discutí y todo, o sea, le dije, ¿qué más da? ¿Qué? Claro. Yo no es tanto por la excreción, Sí. o sea, aceptaría mucho más lo de la seda dental. Es como O sea, el ruido. El ruido ya, me- tienes una movida ahí con Sí, el ruido sí, de sí. sonarse. Mucho, sí, sí. O sea, en general con los ruidos exagerados, bueno, ahora que estábamos oyendo lo de Sí. la cafetera también es Ya. una cosa terrible. A mí sí, también sí, me pasa da un como, me poco pone eso. nervioso. Eso se llama misofonía. Puede ser. A mí me pasa con la Puede gente, ser. me pasa sobre todo con la gente que tararea y que silba en el metro. Mira, me pongo muy Estoy de acuerdo, enferma. Estoy de acuerdo.
En general no me gusta la gente que contamina acústicamente. Creo que hay porque algo de sí. eso. De hecho, recuerdo de la época de que en el Autorres a Valencia todos los fines de Es que semana... ahí el Autorres es la jungla. La gente, porque ahora todos tenemos tarifas planas y cosas estas en el móvil, pero esa peña que se te lleva 3 horas o las 2 horas y media hablando por teléfono a un volumen brutal, Sí. que aquí no quiero ahora parecer de Vox, pero es verdad que generalmente la gente de fuera, digo, ¿pero qué tarifas tienen allí? Claro. Porque además están hablando con Senegal. Ya. O sea, que no está hablando con Ciudad Real. ¿Qué tarifas tienen? Y se ¿Qué? tiraban las 2 horas y media, que se irían a currar, o sea, seguramente sería el momento de aprovechar para hablar con la Claro, familia. claro. Pero 2 horas y media hablando Sí. muy alto. Y yo creo que tendrá que ver con eso. Porque las creaciones como que me da igual, prefiero que alguien se tire un pedo bajito a que de repente aquí nada más sin pedir perdón. Es como, Ya, ras. ya, no sé. Es horrible. Pues, Pues acaba- encantados es un- de escuchar esta reivindicación tan Pues justa, sí. ¿eh? A mí Tan me gusta justa. descubrir que hay cosas que no por ahí que nunca había contemplado. Claro. y- Es que se habla poco de eso, pero... Se habla poco. Me gusta porque realmente está muy normalizado y es una forma de seguir poniendo barreras porque no todo vale. En No esta vale vida. todo, no, desde luego que no. Es una buena conclusión. Nacho Moore. Vamos a coartar la libertad de la gente. Así es. Muchísimas gracias, Nacho, por Muchas haber gracias a vosotros. venido aquí al Café Ruiz, Al en Café Ruiz, Malasaña. en la calle Ruiz. Y nada, ya, si eso, ya eso. Ya eso, pues nada, ya escucharemos a la moda. Ah, bueno, la canción, elige la una canción de la moda. Y la ponemos al yo. final. Sí. Claro. Pues es que me gusta mucho la selección que hacéis de canciones. No sabría, joder. Eso me Bueno, tenía de que la haber moda preparado. o de la un moda o de proyecto lo que te dé tuyo. la gana, O claro. si quieres recomendarnos de otro grupo, pero aprovecha y hazte un Seguro poco que de... No, está bien, de la proyectos. moda está bien. Mira, pues podría ser 1932, Vale. que además colabora Kike González en el disco y bueno, así Y está así todo cierras unido. un poco el Eso círculo. es una buena canción, creo que os Perfecto. puede gustar. Vale. Ideal. La vamos a poner. Muchas gracias. Ale. Hala. Pues ya está todo. Sí, hemos vuelto después de 2 semanas de parón Exacto. Y- porque estábamos haciendo shows en directo y Exacto. yo estaba enferma y todo el rollo. Y es Navidad y vosotros Y no ya escucháis está. nada. Y Y no pasa nada pasa que, nada. oye, no se acaba el mundo. Exacto. Ya estamos aquí. Que Así- nadie se asuste. Hemos vuelto y esta vez ya no habrá... Bueno, habrá parones cuando lo necesitemos, porque lo Cuando tenéis nos que dé la entender. gana. Esto Claro que lo sí. hacemos en nuestro tiempo Si libre. los podcasts mainstream paran, nosotros no somos menos. Nosotros paramos Pues muy nosotros- poco me refiero, para ser esto una cosa que hacemos por hobby. Claro. Entonces, cuando veamos que esto nos va a suponer un estrés, pararemos. claro. Exactamente. Pero como nos gusta mucho, pues paramos poco, porque lo hacemos felices. Efectivamente. Y ya está, vamos a despedirnos. Gracias a Nacho Moore Ujú. por esta entrevista tan guay. Y nada, ponemos el año este, ¿cómo es? 1932 en directo con Kike González. La semana que viene, Más y peor. Solía hablarle de ti, de tus ojos anochecer. Jamás pensamos en ser nada más que jóvenes. Vimos los barcos partir sin despedirnos de ella, como si fuésemos sueños dentro de botellas. Era distinto. Volver a volver, saber que no estás y yo nunca estaré. No quiero contar lo mismo que ayer, ahogar las palabras, quemarme la piel. Las memorias me persiguen, de eso no puedo librarme. De lo que fui solo queda hueso y carne. Recuerdo lo que me dijo mi abuelo aquella mañana. Se puede perder la vista, pero nunca la mirada. Era distinto. Volver a volver, saber que
González. Maravillosa orquesta del alcohol.